Vamos a tomar y aclarar nuestra mente en esta tarde. Todo aquel pensamiento que nosotros podamos traer que sea de estorbo para nosotros, hay que quitarlo. Hay que abrir nuestro corazón porque vamos a escuchar y escudriñar una porción más de la santa palabra de nuestro Dios. Existe en esta tierra algunos tiempos en el cual alguna vez a alguien le ha caído una carta a su casa y en esa carta dice County Court, Supreme Court, la abre aquella persona y dice te tienes que presentar a juicio. ¿Qué es el sentimiento de aquella persona? Bueno, primeramente entra un temor en él. Entra un temor en él. Entra una mentalidad en la cual quiere acordarse de qué situación está hablando esta carta. En esta situación, esta persona, al descubrir qué es lo que va a pasar, se trata de preparar, ¿para qué? Para estar frente al tribunal de aquel juez. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabe la situación que va a pasar. ¿A dónde quiero ir con esto, hermanos? Bueno, así como estudiamos en esta mañana en cuanto a la clase, el comunicar para edificar, es muy necesario que cada uno de nosotros estemos estudiando y aprendamos en cuanto al juicio final. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde, el juicio final. Desde el principio de los tiempos ha iniciado el juicio de Dios. El primer juicio fue en el cual se inició con Adán y Eva. Y luego de ahí continuó su hijo Caín. Y sabemos nosotros que conforme pasa el tiempo, esto no ha cambiado. Y hoy en día sabemos, hermanos y amigos, que nosotros estamos esperando este juicio final. Y es preciso que nosotros, hermanos y amigos, hagamos caso a lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a este juicio final, con el único propósito de estar preparados. Preparados. La lección del juicio que estaremos impartiendo en esta tarde nos va a ayudar a nosotros a meditar en esta preparación. Nos va a ayudar a nosotros a querer servir mejor a Dios. Nos va a ayudar a nosotros a ser cristianos más fieles y firmes. Entre más nosotros comuniquemos la palabra de Dios para edificar nuestro espíritu, vamos a mejorarlo. ¿Cuál es el juicio de Dios? Y eso es lo que nos vamos a dar cuenta en esta tarde. El primer punto es la pregunta: ¿cuándo será el tiempo del juicio de Dios? Todos aquellos hermanos y amigos que quebrantan las leyes terrenales, sabemos que tienen que pasar por un juicio, como estábamos diciendo, en un determinado tiempo. Si son culpables o inocentes, ahí el juez es el que lo va a declarar. Pero ahora estamos hablando del gran juicio final, el juicio en el cual se hará por el Creador de todo el universo y de todo ser. Ese es el juicio en el cual estaremos poniendo atención. El hombre, mis hermanos, estará frente al tribunal de Dios. ¿Cuándo será ese juicio? Bueno, el tiempo es un día en el cual ha sido establecido por Dios. Si ustedes recuerdan, el escritor ahí en Hechos, si van conmigo, abren sus Biblias, Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31. Claramente aquí leemos y vamos a comprender en cuanto al tiempo. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? De esta ignorancia, dice el escritor, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué hagan? Que se arrepientan. Y luego el 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahorita, hermano y amigo, tenemos un abogado para con nosotros, y este es Cristo Jesús. Pero sin embargo, va a llegar el tiempo que vamos a estar frente al tribunal y ya no va a haber abogado. Dios ya va a juzgar a cada uno de nosotros. Pero está dando el tiempo, amigo, fíjese, usted que nos visita, está dando el tiempo todavía de que usted tenga la oportunidad de que se arrepienta. Hermano, también, si usted necesita regresar al camino de Dios, Dios todavía está dando tiempo, ¿para qué? Para que se arrepienta. Y eso es lo que estamos aprendiendo. El tiempo es un día establecido por Dios. Ya está establecido. Pero sin embargo, está dando la oportunidad de arrepentimiento. El tiempo está establecido para cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Sabemos que Cristo va a venir por segunda vez por su iglesia. Y el juicio está preparado. ¿Está usted listo para el juicio? Hágase esa pregunta a usted mismo. Hagámonos esa pregunta en general. ¿Estamos listos para el juicio final? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si Cristo viniera hoy por su iglesia, ¿qué diría Dios de nosotros? El tiempo es el día que Cristo va a venir por segunda vez. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 31 y 32. Hablando en cuanto al juicio de las naciones, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará ¿en dónde? En su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este es una preparación, hermanos. Una preparación para nosotros. Una preparación para estar frente al tribunal de Dios. Esta es una manera que Dios nos está dando una segunda oportunidad, puesto que todavía tenemos vida. Todavía estamos vivos. Y aquí nos está diciendo que va a apartar, como el pastor aparta a los pastores y los cabritos, va a apartar. ¿Esto qué quiere decir? Que va a apartar a los que hacen su voluntad y va a apartar a los que no hacen su voluntad. Y los que hacen su voluntad, claramente les va a decir: venid a mí, benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque han cumplido la voluntad de Él. Esto nos está diciendo una cosa, lógicamente, que qué va a pasar con el otro. Y ahí es donde vamos a ver nosotros. Ahí viene el castigo eterno. No piense mucho, amigo. Si usted ya sabe y conoce el Evangelio, no piense mucho en obedecerlo. No piense mucho en obedecerlo. Está la oportunidad. Dios está enfrente de usted con los brazos abiertos y le está diciendo: ven, ven, arrepiéntete. Aquí nos está hablando en cuanto al juicio de Dios, el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Una de las cosas que es el segundo punto es cómo se describe el juicio final. ¿Cómo se describe el juicio final? El juicio terrenal, hermanos, hablando del juicio terrenal, está basado en un juez, testigos, jurado y la audiencia. Sin embargo, ¿cómo se describe
el juicio final en la Biblia, el juicio de Dios? ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Claramente podemos ver esto, que el juicio es el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo la segunda carta a Corintios, la segunda carta a Corinto, si van conmigo ahí en sus Biblias, en el capítulo 5, versículo 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ¿qué? Ante el tribunal de Cristo. Es necesario, hermano y amigo, que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, fíjese, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Tenemos que trabajar, y aquí dice, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y luego claramente dice aquí, sea que sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. El juicio final es un justo juicio. Es un justo juicio en el cual Dios va a juzgar según las obras que nosotros hayamos hecho estando aquí en la tierra. Ya sea bueno o sea malo. Es un justo juicio. Y Cristo del tribunal, de abogado, se va a sentar en el tribunal. Es el juez. Es el juez. Y esto, hermanos, es lo que a nosotros nos debe ayudar a seguir adelante, a seguir luchando. Porque ya no va a haber más esperanza. Se acabó. Se acabó. ¿Cómo se describe el juicio final? El juicio final se describe como un día de ira. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 5. Hablando en cuanto al juicio de Dios, el justo juicio de Dios, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo, ¿qué cosa? Ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pongámonos a pensar. ¿Usted quiere caer en el bienestar, el amor de Dios, o quiere caer en la ira de Dios? ¿En cuál de los dos quiere caer? Aquí claramente va a estar el juicio y va a ser un día de ira en el cual será destruido aquel hombre que ha quebrantado la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Toda infracción de la ley es pecado. Todo aquel que infracciona la ley, que quebranta la ley escrita aquí, es pecado. Y sobre esta persona va a venir la ira de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Va a venir la ira de Dios. El juicio, hermanos, es el día de la ira de Dios. El juicio es el día en cuanto va a estar todo aquel hombre frente al tribunal de Cristo. El juicio es un día de destrucción, hermanos. Esta es una de las cosas que necesitamos nosotros entender. El apóstol Pedro, escribiendo en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Necesitamos creer esto, hermanos. Necesitamos creer esto. Y Dios nos muestra su poder.
¿Cómo nos muestra su poder? A veces nos ponemos a platicar, hermano, ¿usted oyó las lluvias y las inundaciones? Hermanos, ¿oyó usted del terremoto? Hermanos, ¿oyó usted de aquella tormenta, aquella destrucción? Bueno, esto es para nosotros poder ver el poder de Dios, hermanos. Para poder ver el poder de Dios. Dios está en control. Y Dios nos deja saber aún hoy en día que Él está en control. Imagínense si eso a nosotros ahorita nos entra temor. ¿No nos entrará temor saber que un día, si no obedecemos, vamos a ser destruidos en el fuego? La palabra de Dios nos está dando la oportunidad. Y ahí mismo, hermanos, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos da la aclaración, porque dicen muchas personas, bueno, se ha estado predicando por mucho tiempo que va a venir Cristo por segunda vez, y que el juicio de Dios, y que bueno, aquí el apóstol Pedro aclara algo muy importante. El versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, ¿por qué? Por tardanza. Sino, fíjese todavía la voluntad de Dios, sino que es paciente, ¿para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios es paciente, nos está dando la oportunidad. Es paciente. Y nosotros pensamos que al no venir Cristo por segunda vez, decimos, no, pues no se va a acabar el mundo. Y vivimos nuestra vida cotidiana como que si nada va a pasar. Y esto es donde Satanás entra y domina la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos presente realmente que Cristo no va a venir. Porque si estuviéramos en mente que Cristo va a venir, estuviéramos preparados todos los días, ¿verdad? Porque o viene Cristo por segunda vez o nos llega la muerte, hermanos. Tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para exactamente esto, el juicio final. El juicio final. El juicio es un día de destrucción, pero Dios nos está dando la oportunidad de arrepentimiento, de proceder al arrepentimiento. El juicio que describe aquí la Biblia, es el juicio en el cual un día se va a reconocer a Cristo y se va a reconocer a Dios. Si ustedes recuerdan, hermanos, claramente, allí el apóstol Pablo en Romanos, regresando a Romanos, en el capítulo 14, versículo 10 al 12, dice el apóstol Pablo, pero tú, y hace la pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos compareceremos. Y luego dice el versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, ¿qué cosa? Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y luego el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De sí. Y esto hay que tenerlo presente, hermano y amigo. Cada uno vamos a dar cuenta de sí. Y va a llegar el momento que tal vez usted hoy en día no se quiere humillar ante Dios, no se quiere humillar ante Cristo. Pero ¿qué cree? Ese día va a venir en cuanto todo hombre se arrodillará. Y ahí, quiera o no quiera usted, se va a arrodillar. Se va a humillar. Pero crea algo, que es mejor que usted se arrodille y se humille hoy, porque todavía tiene la esperanza de vida eterna, a que usted se arrodille y se humille cuando estemos frente al tribunal de Cristo, porque ahí
ya no habrá más oportunidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano y amigo. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer en cuanto al juicio final, en cuanto al juicio de Dios. El juicio, hermanos, es un día de reconocer a Dios. El juicio, claramente sabemos que en ese juicio no hará excepción de personas. El juicio es el día que los libros se abrirán. Es el día que los libros se abrirán. El juicio es cuando nuestras obras serán manifestadas. Ahí vamos a ver qué hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Tercer punto. ¿Quién nos juzgará? ¿Quién nos juzgará? En un juicio, sabemos, hermano y amigo, el acusado es juzgado por el juez, pero tiene que haber también un jurado y tiene que haber un abogado acusador para dar una sentencia. Pero en el juicio, cuando venga Cristo por segunda vez, Dios le cedió el poder a Cristo. Ya no va a ser abogado. Dios le cedió el poder a Cristo. Hechos, capítulo 17. Regresando a Hechos 17, versículo 31, una vez más vemos: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. Por aquel varón. ¿Cuál varón? Cristo. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo nos va a juzgar. Dios le ha cedido ese poder. Cristo va a estar junto con los santos de Dios, hermanos. ¿Y quién son los santos de Dios? La iglesia. La iglesia. Dice el himno, ¿verdad? El gran día viene y ese día viene, hermanos, crean. El gran día viene en el cual vendrá el juicio final. ¿Estás listo? La pregunta es esta. ¿Estás listo para estar frente al juicio final? ¿Estás preparado? Esto, hermanos, es comunicación de nuestro Dios a nosotros para edificar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, la vamos a hacer. La vamos a hacer. Porque estamos tomando nosotros con seriedad lo que está escrito. Otra de las cosas que podemos ver, hermanos, es bajo qué norma será el juicio de Dios. ¿Qué normas se van a usar? Y ese es el punto número 4. El juicio terrenal está basado, hermanos, en los testigos, evidencia material y evidencia física. Y esto es un juicio. Si usted ha visto un juicio, aunque sea en televisión, esto es lo que se basa. Tiene que haber evidencias, ¿verdad?, para este juicio. También tiene que ver mucho con los abogados que están peleando el caso. Y esto es en lo terrenal. Sin embargo, el juicio de Dios no es igual al de los hombres. No es igual al de los hombres. ¿Cuál es la norma del juicio de Dios? Aquí está, su palabra. Su palabra. Esta es la norma del juicio de Dios, su palabra. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 48. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién nos va a juzgar? Y claramente de ahí dice nuestro Señor Jesucristo: la palabra que he hablado, ella le juzgará
en el día postrero. Acuérdese lo que dice Hechos 17:30. Los tiempos de la ignorancia ya pasaron, hermanos. Ya no va a haber con que yo no sabía. Yo no entendía. Los tiempos de ignorancia ya pasaron. ¿Por qué? Porque ahora tenemos toda la palabra de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que escudriñar la palabra de Dios y dejarnos guiar por Dios, porque esta misma palabra es la que nos juzgará en el día postrero. Nosotros tenemos que obedecer a Dios y Dios nos está diciendo a nosotros qué quiere que yo haga. ¿Recuerdan? La Biblia nos dice claramente quién es Dios y nos dice qué quiere que yo haga. Esta palabra es la norma que será usada en el juicio de Dios. El Evangelio, el libro de vida, esto que nosotros conocemos es la norma que será usada. Pregunta: ¿conoce usted la palabra de Dios? Esa es pregunta para pensar usted mismo. Nuevamente yo les decía, hermanos, que continuamente yo les voy a animar a una cosa, y esto es a escudriñar la Biblia. Y ahora entienden por qué les digo yo que hay que escudriñar la Biblia, porque esta palabra es la que nos va a juzgar a nosotros. Hay que estudiarla con un propósito, hay que escudriñarla, hay que dejar que la palabra de Dios a nosotros nos guíe, que sea la palabra de Dios que viva en nosotros. Sentémonos cada uno de nosotros individualmente a leer la Biblia, pero también sentémonos nosotros cada uno con nuestra familia a leer la Biblia. Porque no solamente nos estamos ayudando nosotros mismos, sino estamos ayudando a nuestro prójimo, a nuestra familia, a llegar frente al tribunal de Cristo, frente al juicio final, y que no haya nada malo que digan de nosotros. ¿Dónde quiere pasar la eternidad? ¿Dónde quiere estar, amigo, usted en la eternidad? ¿Quiere estar con Dios? ¿O quiere estar donde van a estar los cabritos? Y estos no son los cabritos que se comen, estamos hablando del ejemplo que está dando aquí nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde quiere estar? Bueno, ahí es donde entra el punto número 5. ¿Qué debo hacer para estar listo para el juicio final? Ya dijimos nosotros que tenemos que conocer su palabra. Y esto nos lleva a algo muy cierto en cuanto a los puntos que nosotros decimos para venir a formar parte de la iglesia. Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esta palabra que nos juzgará, nosotros la tenemos que escuchar. Y no solamente, hermanos, del hermano que se para al frente a dar una clase, sino por nosotros mismos al escudriñarla. Tenemos que escuchar esta palabra, tenemos que oírla. Nosotros tenemos que creer lo que estamos escuchando. Si ustedes recuerdan, Juan 3:16 nos muestra el amor de Dios, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El 16 dice, porque no ha venido a condenar, sino a salvar. Ese es el propósito que Cristo murió en la cruz, para salvar. Y por eso es que Dios retarda la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para venir y creer. Y viene la tercera cosa, y es arrepentirse de sus pecados. Viene el arrepentimiento. ¿Qué debo hacer para estar listo para el juicio final? Debo de oír la palabra de Dios, debo de creer en la palabra de Dios, en el Hijo de Dios, debo de arrepentirme de mis pecados. Claramente ustedes recuerdan el apóstol Pedro predicando el Evangelio por primera vez en aquel día en los judíos en Hechos capítulo 2.
Vemos cómo el 37 se compungieron de corazón y preguntaron, varones, ¿qué haremos? Y Pedro y los demás le dijeron, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el arrepentimiento, amigo, el arrepentimiento tiene que ser algo que usted va a hacer un giro en su vida, un cambio total. Un cambio total. Eso es arrepentirse. Arrepentirse de sus pecados quiere decir que ya no va a vivir más en ellos. Debe de estar listo para hacer esto, arrepentirse de sus pecados, dejar su vida atrás. Y luego usted debe de confesar a Cristo como Hijo de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 32 dice que el que me confesare, yo le confesaré. Lo estoy parafraseando. Hay que confesar a Cristo como Hijo de Dios, como el Salvador. Y en esta confesión, hermanos, en la cual nosotros tenemos la confianza total en que Cristo es el Salvador, le confesamos como Hijo de Dios, como Salvador, entonces nosotros tenemos que ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Mateo capítulo 28, versículo 19, claramente dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tiene que haber bautismo, tiene que ser lavado en la sangre. El simbolismo de las aguas, ¿verdad? La sangre de Cristo. Esto es la preparación para poder estar listo, para estar frente al juicio de Dios. Pero sin embargo, queda ahí, no, hermanos. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, que nosotros somos sepultados juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para nacer una nueva persona, una nueva vida. Y esta nueva vida nos va a llevar al siguiente paso, y esto es vivir fiel hasta la muerte. Vivir fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10 claramente habla de esto. Vivir fiel hasta la muerte y recibiréis la corona, ¿verdad? Recibiréis la corona. Amigo, aquí están los pasos. Esto es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer nosotros para estar listos, para estar frente al juicio de Dios, en el juicio final. Hermano, usted ya sabe y ha obedecido esto exactamente que estamos leyendo. Entonces es preciso creer, hermanos, que va a haber un juicio. Es preciso creer que Cristo va a venir por segunda vez. Es preciso creer que todo hombre comparecerá frente al tribunal de Cristo. Tenemos nosotros, hermanos, que estar preparados para el juicio final. Tenemos que cumplir todo lo que está escrito en la Biblia. Tenemos que ver que tenemos que estar preparados. La pregunta es nuevamente, ¿está listo usted para estar frente al tribunal de Cristo? ¿Está listo usted para el juicio final? Vamos a estar de pie y cantar un himno que tiene el hermano preparado.